En este debate territorial que necesita apuntar soluciones, alternativas, salidas, no solo decir que no, hay quien apunta al federalismo como una solución posible. Vamos a hablar a continuación sobre federalismo. Vamos a escuchar primero la opinión de Óscar Gómez, El Correo de Andalucía. Ahí está. ¿Qué es España ya sino un Estado federal? Y si es que existe una diferencia entre el Estado de las autonomías y un Estado federal, ¿dónde están los límites que separan una realidad de la otra? La definición es compleja, pero todavía es mucho más complejo trasladarlo a los ciudadanos, aterrizando la cuestión en los beneficios cotidianos que pueden tener un cambio de modelo o también, en su caso, las desventajas y las ventajas. Y otra cuestión, si no es España una entidad federal, ¿no lo es también o no lo es tampoco Europa, como suma de una serie de estados soberanos, pero con un marco legal compartido para determinadas cuestiones que afectan al bienestar o incluso asuntos más directos y concretos como la seguridad? ¿Tiene sentido un Estado federal dentro de una federación de estados? Buena pregunta la que plantea el director del Correo de Andalucía para cerrar este bloque. Ángel, ¿qué es el federalismo que parece que es la panacea para resolver esta situación? No necesariamente tiene que ser la panacea, pero en todo caso a mí me parece la hipótesis, me sigue pareciendo la hipótesis más plausible para intentar salir, si es que se puede, de este lío en el que nos hemos metido. Enlazando, y contesto inmediatamente a tu pregunta, sí, a lo que comentaba Ángel Luis con anterioridad, efectivamente, del huevo se ha pasado al fuero y estamos en este momento discutiendo el fuero, con una complejidad añadida incluso para una resolución hipotéticamente federal, que es el hecho de que en la acción colectiva de estos últimos años, en esta salida multitudinaria de muchos catalanes a las calles, ha jugado un papel determinante, yo diría que un par de factores. Por un lado, un proceso de construcción nacional de largo alcance. Es decir, digamos, tampoco es que las multitudes salgan a la calle y tengan determinados registros, determinada visión de lo que es el resto de España o de lo que somos los andaluces en función de lo que puedan percibir de una manera neutra. Están en un medio muy determinado que se orienta hacia la construcción nacional. Y en ese proceso, en los últimos tiempos, se ha jugado de manera muy recurrente, desde los papeles de Salamanca hasta el editorial conjunto de los periódicos catalanes, con la dignidad de Cataluña, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional en este caso. La dignidad de Cataluña, la dignidad de los catalanes, bueno, acaba siendo un factor que ayuda a entender, pero ayuda a entender las movilizaciones. Y al mismo tiempo, por mi parte, me sitúa en un plano de un cierto escepticismo respecto de las posibilidades de fácil resolución en clave federal. En cualquier caso, la clave federal sería, lo he comentado antes, yo creo que el Estado de las Autonomías es un Estado federal, es casi un Estado federal. Uno de los ponentes de la Constitución, Jordi Soletura, mantenía que efectivamente que el Estado de las Autonomías era casi un Estado federal, pero que lo que faltaba era el despliegue de una cierta cultura federal. A lo largo de estas 3 décadas largas no ha habido un despliegue de una cultura federal, de una cultura cooperativa, de una cultura que entienda la colaboración entre territorios, de una cultura que admita la existencia en esta nación de naciones que sería España, pues de elementos de plurinacionalidad que no tienen por qué conducirnos a la asimetría, que no tienen por qué conducirnos necesariamente a la inequidad, que es uno de los riesgos, a mi entender, de una perspectiva asimétrica. Y estamos perdiendo de vista en este elemento territorial, en esta reflexión territorial, otro argumento que a mi entender quedó bastante incompleto en el proceso transicional y que de nuevo está francamente ausente, y es un elemento fundamental a la hora de poder implementar desde la gestión del poder mejores condiciones sociales, afrontar las grandes cuestiones de la dignidad de la ciudadanía del común, que es el papel de los poderes locales y de los poderes municipales
en esta estructura federal. Para mí el federalismo es un marco, digamos, en el momento en que ahora lo discutimos. No es un esquema teórico de análisis de los estados federales existentes o no existentes, es la posibilidad, un camino. ¿Acaso se puede recorrer? Ya digo que con muchas dificultades, para proceder probablemente a culminar algunas de las cosas que se dejaron a medio hacer con la transición, y desembocar finalmente en lo que debería, a mi entender, ser España, que es un Estado plurinacional. Ese es un análisis interesante. ¿Qué es España si no un Estado plurinacional? Sí, pero en lo que plantea Ángel, el problema ciertamente desde el punto de vista teórico, con cualquier análisis comparado y tal, el modelo actual español es un modelo cuasi federal. Segundo, lo que dice Luis también es cierto, los modelos federales son casi todos igualitarios, no son simétricos, no son, y las pequeñas excepciones que hay tampoco son muy notables, porque además no tiene sentido en producir federaciones asimétricas de ese tipo, porque los que tienen que federarse no aceptan ese juego, obviamente, ¿no? Pero yo creo que el problema, por lo tanto, el único modelo posible es el federalismo, porque el otro es el centralismo, el otro es la secesión. No hay, lo que tenemos que discutir es cómo es ese modelo federal, cómo avanza a partir de lo que hay ahora mismo. Y yo creo que lo que hay en el fondo también es un enorme déficit democrático en origen. Es decir, la cita que daba antes, Soler Tura. Yo tuve por razones diversas que asistiera a los informes que Soler Tura daba de cómo marchaba la ponencia constitucional. Y cuando se discute el famoso artículo de la unidad indisoluble de España, pues hay gente que plantea suavizar eso. Y Manuel Fraga Iribarne dice, si esto no se pone, yo me levanto. Y si yo me levanto, ¿saben ustedes quién viene? Es decir, el partido militar, que actuó años después, y un modelo determinado impone un concepto antidemocrático de construcción del proceso autonómico que impide, por lo tanto, hacer cosas como la que se ha hecho en Escocia o en otros lugares, que podría haber servido para resolver razonablemente, no digo para resolverlo por completo, porque hay intereses ocultos, porque lo cierto es que unos utilizan los temas identitarios nacionales para ocultar sus privilegios, que le va muy bien, y los otros utilizan también los temas identitarios de la dignidad para aspirar a resolver, y en medio hay cosas tales como la crisis del proceso industrial en Cataluña, como la crisis económica en Cataluña, como la pérdida de centralidad de la economía catalana, que tiene que ver con factores de globalización más que con el modelo. Entonces, claro, hay que volver a un modelo democrático en ese sentido, el modelo es el federal, y tenemos que plantearnos, sin miedos ninguno, a que la gente hable y a llegar a acuerdos libremente. Y que esos acuerdos libremente buscarle un marco constitucional. Hace poco yo subí un artículo que me mandó un magistrado andaluz sobre una propuesta de reforma de la Constitución española que permitiría todo este proceso de acuerdo sin ni siquiera llegar al referéndum inicial. Es decir, que hay procesos muy diversos técnicos para hacer esto. Pero sin miedo, sin dogmas previos, sin decir que hay algo que es indisoluble. Mire, desde la ley de Devers y desde la física cuántica nada es indisoluble. Y no lo va a hacer España. Si España es indisoluble por esencia, entonces no podemos seguir hablando. Entonces no avanzaremos nunca. Ahora, que nos interesa disolver, no, yo soy contrario a disolver. Yo creo que el federalismo es la opción, que no creo que sea el mejor interés del pueblo español y de los distintos ciudadanos y ciudadanas entrar en ese proceso. Ahora, son los ciudadanos y las ciudadanas los que tienen que decidirlo. Pero déjame apuntar, Curro, que en Andalucía sí hubo un momento de racionalidad democrática porque hubo un referéndum. El 28 de febrero de 1980, el pueblo andaluz, con la ley, ahora que ponen la ley siempre como hándicap para avanzar, con una ley que se escribió para un día de la historia, la ley orgánica de modalidades del referéndum, se escribió para aplicarla aquel 28 de febrero, hubo un referéndum y desde entonces Andalucía se encuentra cómoda o se encontró cómoda en el estado de las autonomías. Si el estado de las autonomías llega a su fin, ¿qué ocurre con Andalucía, Quechu? ¿Tenemos que volver a expresarnos otra vez? ¿Tenemos que volver a activar, a empoderar a la ciudadanía andaluza? Yo creo que ese referéndum no ha sido sostenido por la ciudadanía, es decir, que ha sido gestionado por la clase política y ha sido gestionado institucionalmente. Por lo tanto, ha perdido virtualidad. Y de hecho, el peso político de Andalucía hoy, yo creo que está más en el imaginario colectivo que en el natural. A mí me parece que se está planteando algo con los matices que corresponda,
que yo tendría otra mirada sobre ello, es decir, que la salida es el federalismo, pero no este federalismo, es decir, yo creo que es un diseño de modelo federal posible, pero no es el mejor. Es decir, yo creo que hay que reformar el diseño de modelo porque está construido, igual que está construida el catalanismo, sobre los sentimientos, sobre los agravios. Yo creo que sobre el sentimiento y sobre las pasiones se construye el amor y el desamor, y sobre los agravios se construye el odio. Y es absolutamente imposible crear un marco de convivencia federal sobre los argumentos que han potenciado sus clases dirigentes. Y eso es lo que ha funcionado. Es decir, yo viví y presencié, cuando estaba en el Parlamento del Estado español, la era del puyolismo, ¿no? Es decir, los tiempos del puyolismo. Y era el más conseguir mucho a cambio de poco, ¿no? Y yo creo que esa cultura que viene desde los tiempos de Aznar y en los sucesivos gobiernos desacredita la constitución del Estado de las autonomías, es lo que corresponde incluso a las históricas, es decir, el bastión del gobierno español en su parte, digamos, más arcaica, ha sido el gobierno vasco y el gobierno catalán. Eso desautoriza cualquier programa que hoy nos está presentando. Yo, que lo he vivido en directo, pierden credibilidad porque entiendo que al día de hoy lo que avala es la práctica y no es el discurso. Por lo tanto, en Andalucía, a mí me interesa lo que pasa en Andalucía, pues yo creo que no es posible salir de la crisis sin consolidar y reconstruir la autonomía andaluza. Pero igualmente me preocupa lo que pasa en Extremadura o lo que pasa en otras comunidades del Estado español. Es decir, que el nacionalismo no a costa de nadie, sino el nacionalismo conjugado con el resto de los demás. Por lo tanto, el debate federal construido sobre los sentimientos no es viable, no tiene validez. Y ese es el que está construido el día de hoy. En lo que se refiere al conjunto de la población y en lo que se refiere al conjunto de la ciudadanía, los intereses son exclusivamente económicos, no hay más intereses. El federalismo puede ser la salida, pero hay una cita inexorable, la Constitución. Constitución que habrá que reformar incluso para encaminarnos hacia esa solución federal. Ahora vamos a hablar de la reforma de la Constitución y de cómo plantearla. En primer lugar, vamos a ver cuál es la opinión del Correo de Andalucía, de su director, Óscar Gómez. Hemos hablado de leyes, de marcos legales y abordamos ahora también la siempre latente necesidad de tratar una reforma de la Carta Magna del Estado español, de la Constitución, para adaptarla a los nuevos tiempos, en virtud de distintos debates abiertos que ya existen en la opinión pública y que vienen siendo ya tradicionales en los últimos años. La cuestión es una revisión del texto constitucional, debería abordarse con la suficiente cintura, probablemente, como para que su articulado se adapte a los tiempos que están por venir, por sí mismo, que sea flexible, que trate en menor detalle los asuntos específicos, concretos, garantizando principalmente, por encima de todo lo demás y casi como única premisa, que los derechos y los deberes fundamentales, las libertades públicas estén amparadas por un texto férreo, casi inamovible. Pues nos enfrentamos a la salida posible que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Hay quien ha querido adueñarse de la Constitución, hay quien hace bandera de la Constitución. ¿Tiene dueño la Constitución, Luis Ángel? ¿O es un pacto entre todos, entre muchos? La Constitución es un pacto y los pactos duran el tiempo que son útiles, ¿no? Hablábamos antes de federalismo. Si uno quiere saber cómo tiene que modificar la Constitución, pues váyase uno a una Constitución federal y vea lo que le falta a España y qué es lo que hay que cambiar. Entonces nosotros en términos económicos probablemente seamos de los países más federales del mundo, muy pocos hay más que nosotros, Canadá, Estados Unidos y poco más. Pero en términos legales el camino es muy largo y volvemos al tema del fuero, el camino es muy largo. Por ejemplo, uno de los graves problemas que nos ha traído aquí fue el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Partido Popular y la sentencia del Tribunal Constitucional. Aquí se había hecho una cosa que no existía al principio de la etapa democrática y se cambió la legislación. Aquí se anteponía un recurso de inconstitucionalidad y ese recurso paralizaba la normativa. Y por tanto no entraba en vigor hasta que el Tribunal Constitucional no resolvía. Como eso se malutilizó por la oposición, el resultado fue que quitamos esa parálisis preventiva. ¿Nos llevó a qué? Esto nos lleva a que se vota el Estatuto de Autonomía en Cataluña y después se modifica. Claro, eso ha cambiado sustancialmente la percepción de la gente, porque yo he votado una cosa, ¿por qué me la modifica? Eso está relacionado. El Estatuto de Cataluña
iba en cierta medida a intentar darle la vuelta a todo lo posible a la Constitución, forzar la Constitución, buscando un Estado federal. Sin embargo, por ejemplo, afectaba a los jueces. Es que en un Estado federal tiene que haber jueces de la comunidad autónoma para juzgar las leyes de la comunidad autónoma. Luego el Poder Judicial también entra Y en el el debate Poder Judicial, territorial. el ¿o es? Poder Judicial, cuando vio que se veía afectado por ese estatuto, fue Mandó parar. lo más importante de la resolución del Tribunal Constitucional, que no tocó tampoco excesivas cosas, lo que hizo fue aclarar la interpretación de la mayoría de los artículos, fue el tema de los jueces. Es lo que comentaba, tema. es lo que Y eso hay que comentó, cambiarlo, si quiere ser federal. lo que comentaba anteriormente, ¿no? Es decir, esa Pero patrimonialización. perdona, termino Sí. una Venga. cosa, el tema del referéndum. Vamos a ver, hay una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el país más federal del mundo, con mayor autonomía del mundo, donde deja claro que Estados Unidos es indisoluble. Ya está. Y por tanto, ningún Estado de los Estados Unidos tiene legalidad tras de sí para declarar la secesión. Y además está puesto en un folio. En un folio está, en un párrafo está establecido. Entonces, que esto de ser federal no significa la posibilidad del derecho de autodeterminación, ¿eh? Que eso no existe en los países federales. Entonces, al nivel de federalismo, que nos aclaremos que el federalismo no es el derecho a votar yo si quiero secesión o si no quiero secesión. Sí, el problema que apuntabas en relación. Un acuerdo que puede incluir eso, puede no incluirlo. Puede No, incluir una. No, pero que yo quiero que me traigan ejemplos de países federales donde Sería una novedad, sería donde una su novedad. constitución Pero no, ya reconozca una el derecho de novedad. secesión, que no lo hay, ¿eh? Yo no lo caso de un conozco. país no federal que lo acaba de practicar. Bueno, pero eso es otro tema. Canadá. No, Canadá no. Canadá hay una resolución del Tribunal Constitucional que define cómo se puede iniciar un proceso secesionista y define cuál es el porcentaje mínimo sobre el que hay que trabajar. evidentemente. Es que Que eso está es lo en que- la horquilla entre Claro. 60 Pero y 70% de Dogmáticamente, votos es decir, favorables. los principios. Lo que no se puede es negar el derecho, entre otras cosas por miopía política, de que si hay una parte muy mayoritaria de una parte del territorio que desea constituir otro Estado independiente, ni siquiera puede pronunciarse sobre eso. Porque aunque incluso los parlamentos lo hagan, no sea suficiente. Porque además entonces vamos a estar estrellándonos permanentemente contra un muro si no regulamos Pero ese Paco, problema. ¿dónde tiene eso el límite? ¿Y por qué no lo puede hacer la Diputación de Lleida también? ¿Y Claro, por qué pero no si lo eso no es un hace problema. el Ayuntamiento de Si tú- Barcelona que está claro, soportando? Primero porque no lo hace. Primero porque son hechos fácticos, no lo hacen. que Y eso no lo te hacen lleva al porque- absurdo, eso te Segundo, lleva al porque, absurdo. porque no lleva al absurdo, si lo ha hecho Canadá, si lo ha hecho Reino Unido. Lo ha hecho Canadá y lo ha hecho Reino Sí, Unido. el problema es quiénes son los actores. Antes comentabas el tema del Estatuto de Autonomía, la reforma del Estatuto de Autonomía catalán, que efectivamente lo que intentaba, y lo apunta Pascual Maragall en algún escrito, es proceder a una reforma federal de la Constitución por detrás, no abordándola por delante. Bueno, ¿No es hubiera un- sido mejor empezar es- por reformar la es Constitución? un mal camino, es un mal Claro. camino. Es decir, y empiezan a darse cuenta ahora algunos dirigentes socialistas en Cataluña. Es decir, si esa es la intención, lo lógico es hacer partícipes de ese proceso al conjunto de los ciudadanos que han de dotarse de ese marco federal. Y en ese proceso de discusión en el que participan todos, no a partir de cómo regulamos el funcionamiento de una parte, sino cómo regulamos el funcionamiento del todo, se procede a acuerdos o a desacuerdos. Yo en el punto, teniendo en cuenta además el carácter marcadamente plurinacional creo yo, de España como nación al mismo tiempo, porque no tengo ningún problema en jugar con esta misma categoría hablando de España, ninguno. Lo que sí creo es que, digamos, una de las singularidades de ese proceso constituyente federal, porque creo que tiene que ser más un proceso constituyente que no un proceso de reforma, dadas las circunstancias, si es que se quiere solventar el problema no para un periodo corto, sino con cierta consistencia, en ese proceso constituyente sí que tendría que contemplarse alguna posibilidad de que las partes que integran la federación pudiesen en algún momento, aquellas que se reconocen como integrantes de la federación,
Me parece que es, digamos, un elemento que tendría que, en todo caso, incorporarse al debate y ver hasta qué punto podemos llegar. Pero esto que tú dices de que se llama... Ah, perdona. No, yo como con brevedad, dos cuestiones. Yo creo que hay responsabilidades compartidas en el Estado español, es decir, independientemente de quién tiene hoy el patrimonio y quién tutela la Constitución, yo creo que hay responsables compartidas de ambos sectores, tanto de la izquierda como de la derecha, es decir, todos hemos visto cómo han desaparecido de los programas el derecho a autodeterminación y hubo un momento en el que estuvo, por ejemplo. Sobre todo en la izquierda. En la izquierda. Todas las opciones de Toda la izquierda izquierda, se es decir, contemplaban. y en los procesos donde había que pronunciarse, en la última fase, unos se mantuvieron en la actuación y otros lo suprimieron. Con lo cual hay responsabilidades compartidas en su momento, es decir, porque han permitido que ese cerrojo de la Constitución persista. Y luego algo más, es decir, a mí me parece que hay que plantear las cosas para que sean entendibles en el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que hay que acusar y con el dedo a más y a quien lo consiente. Es decir, esto es como la prostitución, no solamente quien lo hace, también quien lo consiente, ¿no? Quien consiente, es decir, no decirle al conjunto de Cataluña y de la ciudadanía catalana que no es posible abordar el proceso de soberanía ni de independencia sin la reforma o el proceso constituyente en España es, de alguna manera, vulnerar la credibilidad, la transparencia. Es decir, no es posible mientras pertenezcan al Estado español. Entonces, hay una cosa muy importante. Es decir, ellos, yo creo que de alguna manera incurrirían en una profunda negligencia si nos abandonan y nos dejan para nosotros reformar la Constitución sin ellos. Es que no se pueden ir. Es que primero hay que reformarlos, abordar el proceso constituyente. Pero habrá que convencerlos. Entonces hay que convencerlos. Por lo tanto, digamos que el discurso, hay que poner en valor este discurso, no el discurso de la independencia a secas, ni de la recentralización a secas, sino que no es posible, por esta razón, primero hagamos esto, luego vamos a hablar. Y luego vamos a hablar. Es que no se puede hablar. En el debate técnico que tú planteas, que creo que políticamente es relevante, y también, reforma de la Constitución, proceso constituyente. Técnicamente es una reforma de la Constitución. La reforma. La pasa el grado de amplitud. Evidentemente, por la amplitud que requiere, sería realmente un reinicio de un proceso constituyente. Pero claro, esto tiene que estar arreglado, porque si no el proceso sería absolutamente caótico en la actualidad, sería imposible. Está arreglado, Y está arreglado. Hay los artículos que prevén cómo se reforma la Constitución. Además, la Constitución española no tiene nada que no se pueda reformar. No es de las constituciones que tiene lo que se llamaba cláusula de intangibilidad, que es artículos que no se pueden ni reformar siquiera. No, la Constitución española está abierta por completo en ese sentido. Por tanto, es iniciar un proceso profundo de reforma que contemple esto que tú dices, evidentemente, es decir, la posibilidad de la secesión, y no como en el lazo de antes, de sedición, sin que haya sedición, secesión sin que haya sedición, pero de una manera muy reglada, de tal manera que se garanticen pues todos los derechos en el proceso como tal y se garanticen las mayorías. Pero eso ya existe, Paco. A ver, un poco de orden, por favor. Eso existe, procedimiento de reforma. Un momento, Eso sí. Ángel y Luis. No, a propósito de la intervención que formulamos Que nos quedan anteriormente, 4 minutos. Muy rápidamente, además, no solo se omite ese paso que es previo, sino que en ese salto que se está dando en la vida catalana, por encima de la lógica formal más elemental, se está obviando la cuestión europea, se está obviando el escenario europeo. Yo no sé si soy partidario de que el conjunto de España o Cataluña pertenezcan o dejen de pertenecer a la Unión Europea en las condiciones o con las condiciones que tiene en la actualidad lo que conocemos como Unión Europea. No lo sé, no es este el tema de debate. Pero lo que sí sabe todo el mundo, y se produce ese salto lógico, digamos, ilógico, de no dejar claro que un ejercicio por las bravas de secesión mediante una proclamación unilateral o cualquier cosa de este tipo deja automáticamente a la ciudadanía catalana en una situación prácticamente de apátridas. Hasta el extremo que ni el propio presidente del gobierno sabe en qué condiciones se queda la ciudadanía catalana. Según el Código Civil se quedan siendo españoles, porque no se puede dejar de ser españoles. Según el Código Civil se quedan siendo españoles y por lo tanto se quedan siendo europeos. Luis Ángel, Lo que pasa es que en una situación matizar realmente... alguna cosa Sí, y luego bueno, Ketchup. yo quiero abrir una puerta que creo que es factible. Aquí hasta ahora la aritmética política determinaba que uno de los dos grandes partidos tenía la capacidad de bloquear la reforma de la Constitución. Muy probablemente la aritmética política que salga de las próximas elecciones generales haga
que ningún partido tenga capacidad de bloquear la reforma de la Constitución. Eso es Y bueno, si ¿no? es así, aquellos que se han erigido como los defensores de, pues tendrán que empezar a pensar que tienen que participar en el proceso si quieren tener algún tipo de influencia. Y yo creo que si eso se da, si esa situación se da, es el momento en que no hay nadie que pueda vetar la reforma, es el momento de sentarse y decir, señores, ¿a dónde llevamos esto? Y yo creo que aquí hay gente lo suficientemente inteligente y lo suficientemente capaz en todo el territorio del Estado español como para llevar Y ahí algún tiene que puesto. estar Andalucía, Por supuesto, para garantizar- para el equilibrio, para Para garantizar el equilibrio. Pero también por sí. También Andalucía por sí, no Obviamente. solo para Sé por sí, garantizar el como en el equilibrio. himno. No, Por pero sí, sigue siendo por sí, garantiza el equilibrio. claro. Que se Yo- ve- yo- no, es una condición. estamos a punto de Un terminar, pero segundo, que yo quiere concluyo. añadir Es decir, algo. es que hay cosas que son absolutamente lógicas y dejan de ser planteadas por obvias. Es decir, yo creo que hay que retomar lo obvio, es decir, que lo obvio para nosotros no es lo obvio para el conjunto de la ciudadanía. Entonces yo entiendo que las constituciones no reformables no son legítimamente democráticas. Por lo tanto, el que se sitúe al margen de la reforma de la democracia, de la Constitución, no es democrático. Entonces, hay que machacar, hay que saberlo. Es decir, aquella Constitución que no es reformable no es legítimamente democrática. Pues a ver dónde se sitúa esto y dónde me sitúo yo. Abramos el melón y abrámoslo no solamente desde el bipartidismo, sino del conjunto de las fuerzas que vamos a concurrir para estar mayoritariamente en ese proceso. Pero este es plenamente reformable. Por eso te digo que, Porque entonces no entrarían claro, los catalanes es que ya, y no estarían es que los ya vascos. está agotado ese modelo. Es decir, como está Pero agotado hay esto que es plenamente reinventarlo. reformable. Por lo tanto, ellos no pueden argumentar que la Constitución no se puede reformar, técnicamente hablando. Otra cosa es la voluntad política, es lo que tú Claro. dices. La voluntad política de no reformarla, pero eso es un problema de mayorías y minorías. Y por lo tanto, si se Pues- resuelve por esa vía, que sería la ideal. Bueno, con esto casi que nos vamos a quedar con el mensaje de que hay salida, de que hay camino, que la reforma de la Constitución es posible, desdramatizando esa carga emocional intensa que tiene el debate en Cataluña, aplicando propuestas de racionalidad política, como puede ser el federalismo, a estos problemas complejos. Hay soluciones complejas, pero posibles. De esas cosas hablamos aquí en Paralelo 36. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.